corta pero muy sabrosa, parece que el coro hay momentos en que se convierte en un pajarillo que va saltando de rama en rama y así deja al oyente cuando bruscamente deja de cantar y desaparece del manzano volando. Aldapeco de Guridi. continuar nuestra actuación, vamos a ofreceros un montaje propio del grupo de danzas Ibarrakaldu,
que consta de dos partes. Una primera parte que va a estar acompañada por la tiritrisa y el pandero. Vamos a interpretar una batería de pasos de jotas del Valle de Arratia. Y en la segunda parte vamos a estar acompañados por el chistu y tamboril, y vamos a hacer también un montaje de baterías de pasos de jotas vizcaínas en general. Con vosotros el grupo de danzas y Barracaldo.
De la ópera Maya del compositor vasco Jesús Guridi, que después de formarse en Madrid, París, Bruselas, Colonia, dio clases en el Conservatorio de Bilbao y de Madrid y también dirigió la Sociedad Coral de Bilbao. Guridi fue un estudioso de folclores euskaldun e incorporó elementos folclóricos a sus trabajos, como queda reflejado en las zarzuelas El Caserío y Marieli, y como en las óperas Mirenchu y Amaya. La ópera Maya se estrenó en el Coliseo Alvia de Bilbao el 22 de mayo de 1920, con coreografía de Segundo Olaeta, director del Ballet Olaeta de Bilbao. Esta composición consta de movimientos de distintas danzas de la danza vizcaína. La versión que vamos a presentar el Grupo de Danzas y Barracaldo, y por primera vez desde que llevamos funcionando hace 30 y tantos años, es una coreografía propia que está basada en coreografías de otros grupos de Euskal Herria que ya han interpretado esta espatadanza. Bueno, y como fin del espectáculo de hoy, y acompañados, como no, por la Banda Municipal de Música de Baracaldo, el Grupo de Danzas y Barracaldo con espatadanza de la ópera Maya. Gracias.